Nosotros en la clase anterior llegamos a lo que son las fuentes luminosas e incandescentes. Dimos todo lo que es el comportamiento de la luz, bien, desde su naturaleza, desde dónde lo vamos a estudiar, y bueno, las distintas teorías que se fueron creando, bien, hasta llegar a lo que es la teoría que hoy conocemos, bien, donde nos dice que justamente la luz es una onda electromagnética, bien, donde está compuesta justamente por un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan en el vacío, es decir, que no necesitan un medio para propagarse. Es por eso que lo que yo reiteraba en la clase anterior, que bueno, justamente es lo que explica por qué la luz del sol, si el sol está tan lejos, por cómo llega hasta la Tierra o cómo nos afecta la luz si está tan lejos. Y justamente por esto, porque pueden viajar a grandes longitudes, justamente porque tienen esta condición y esta propiedad es que no necesitan de un medio para propagarse. Y sabemos que la podemos estudiar tanto como una onda como una partícula. Y vamos a tener, a ver acá, vuelvo, vamos a tener diferentes maneras o diferentes fuentes o diferentes visiones en realidad de cómo podemos estudiar la luz a través de diferentes fenómenos. Los fenómenos ópticos, donde va a estudiar lo que es la óptica geométrica, que justamente era lo que habíamos dado. Lo de reflexión y refracción. Recuerden que hay gente que me mandó, que me contó su experiencia, que hizo la experiencia de la del vaso y el lápiz. Y bueno, ahí nada, explicamos lo que es la refracción. Y la reflexión es, por ejemplo, la que nos podemos mirar en un espejo. Cómo justamente la luz incide en un punto y rebota. En el caso de la refracción, lo que hace es un rayo incidente incide en el medio y cambia de dirección, ¿bien? Atraviesa el medio, pero cambia de dirección. Y ahí vamos a tener, en vez de un rayo reflejado, un rayo refractado. En eso es lo que vimos el año pasado, la clase anterior. Muchos me mandaron mensajes me contaron que hicieron la experiencia del vaso, donde les había dicho que debían poner un vaso de agua, bien, cubierto hasta la mitad. Ese vaso tenía que ser de vidrio porque teníamos que ver lo que estaba pasando dentro del vaso, donde íbamos a tener dos medios. Los medios son todos estos canales canales por donde se pueden transmitir diferentes cosas. En el caso de el aire, en el caso del sonido, uno de los medios más comunes es el aire, ¿bien? En el caso de la luz no se pueden propagar sin que esté presente un medio. Pero en el caso de la Tierra nosotros siempre vamos a estar con la presencia de por lo menos el aire. Bien, en el caso de lo que le venía diciendo del experimento del vaso, lo que deberían hacer era conseguir un vaso de vidrio, llenarlo de agua hasta la mitad y colocarnos un lápiz o cualquier objeto en su interior. ¿Alguno lo hizo de los que están acá? ¿Lo llegaron a hacer? ¿O vieron algún video? Yo la verdad que me olvidé. ¿No lo hicieron? Bueno, hay una compañera que no sé si está en el vivo ahora, me contó que lo hizo y que justamente lo que explica esto es el fenómeno de refracción. Justamente nosotros vamos a ver dos medios actuando al mismo tiempo. Vamos a ver el medio que es el aire y el medio que es el agua. Una vez que nosotros introducimos cualquier objeto en el agua, vamos a ver que como que cambia de dirección la imagen. Como que vamos a ver como que el lápiz se cortó. Pero justamente ahí explica lo que es la refracción. Ese cambio de medio hizo que justamente ese rayo que está incidiendo dentro del agua, digamos, cambie de dirección y se refracte. Ahora igual, si hay tiempo, les voy a buscar una imagen, o la pueden buscar en internet, donde justamente explica esto. Esto siempre analizando desde la geometría, de la óptica geométrica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar, a ver si lo encuentro acá, vamos a analizar ángulos, ¿bien? Por eso decimos óptica geométrica, porque vamos al graficar cómo funciona la reflexión de la luz y la refracción de la luz, nosotros vamos a obtener diferentes ángulos y vamos a trabajar a partir de estos ángulos. Por ejemplo, el ángulo de incidencia, donde justamente es el ángulo. Recuerden que nosotros también, para trabajar desde esta óptica, tenemos que hacer diferentes
observaciones, bien, y tener en cuenta diferentes cosas. Primero, el tener en cuenta dónde se va a dónde va a incidir este rayo, y a partir de ahí formar una línea que es la línea normal, que justamente es la que vamos a tomar de referencia para diferenciar los diferentes ángulos. En el caso del ángulo que se forma cuando incide, es decir, cuando choca contra el medio, y el ángulo que se forma después de rebotar, que es el ángulo de refracción, donde vamos a tener un ángulo reflejado. Y el ángulo, bueno, eso es lo que decía lo de la refracción, donde el rayo incide formando un ángulo con la normal, que es justamente el ángulo de refracción, y al chocar con el medio, en vez de rebotar, lo que hace es atravesar el medio y cambiar justamente de dirección, formando en este caso otro ángulo de refracción, ¿bien? Y obviamente formando un rayo refractado, el rayo incidente donde incide en el medio y el rayo que se refracta. Esto es justamente lo que le decía que explicaba a los dos el fenómeno del vaso. El primer medio que nosotros vamos a ver va a ser el aire, y una vez que coloquemos el lápiz vamos a ver también, apreciar lo que es cómo se ve la imagen desde otro medio que es el agua. Y van a ver la diferencia que existe entre los dos. Bueno, esto hasta acá fue lo que una de las ópticas geométricas, es decir, nosotros vamos a analizar a los diferentes fenómenos luminosos a través de la geometría. Nosotros podemos analizar diferentes ángulos y determinar para dónde se va a reflejar o para dónde se va a refractar nuestros rayos. Ahora, desde otra óptica, que es la óptica física, nosotros vamos a tener tres fenómenos: el de difracción, el de interferencia y el de polarización, que era lo que también ya vimos. El de difracción, cuando un frente de onda choca y se vuelve a crear otro frente de onda más chico, ¿bien? Y obviamente de alguna manera se va a dispersar o va a cambiar el frente de onda. El frente de onda es justamente un conjunto de ondas que van hacia la misma dirección. Después la interferencia es, lo mismo pasa con el sonido, donde nosotros podemos sumar o restar la intensidad de las ondas. Podemos amplificarlos o podemos de alguna manera cancelar la intensidad. Ahí vamos a hablar de una interferencia constructiva cuando aumentamos la intensidad, y una interferencia destructiva cuando atenuamos esa intensidad. Esto es para repasar un poquito y para que vean que se comporta de una manera similar a la del sonido, ¿bien? Que era lo que vimos anterior. Bueno, esto era lo de la polarización, donde les decía que a través de un filtro polarizador lo que nosotros podemos hacer es controlar de alguna manera la luz, ¿bien? Recuerden que nosotros vamos a tener una luz, una onda que es transversal, donde va a haber, se van a estar moviendo al mismo tiempo y en conjunto una onda que va a representar el campo magnético y una que va a representar el campo eléctrico. Ambas van a representar la luz y van a estar perpendicularmente entre sí. Por eso decimos y hablamos de una onda transversal. Ahora, cuando nosotros polarizamos una luz, lo que hacemos es, de alguna manera, controlar y distribuir de mejor manera, o filtrar también lo podemos decir, a lo que es la luz, ¿bien? Y es por eso que lo que les decía, lo de los anteojos y demás, de alguna manera lo que hacen es atenuar la intensidad, ¿bien? Y organizar a esa onda que se está moviendo, ¿bien? Y que está de alguna manera chocando contra el filtro, y este filtro polarizador lo que hace es ordenar y de alguna manera también filtrar justamente lo que es la luz. Bien, esto es lo que estuvimos dando hasta el momento. Esto es óptica física, ¿bien? Otra manera de analizar de identificar los diferentes fenómenos ópticos. En este caso, la óptica física. Bien, bueno, y también estuvimos hablando de lo que son las fuentes luminosas, que son justamente estos cuerpos que emiten radiaciones electromagnéticas visibles. Pueden ser, por ejemplo, un foquito, los LEDs, y hablamos lo podemos clasificar de diferentes maneras. Y creo que esto fue lo último que dimos. La incandescente es la que justamente
al emitir esta luz, lo que hace es generar calor. Edison fue el primero que creó, el creador de la bombita de luz del foco. En su momento, él cuando creó el foco utilizó filamentos de carbono que hacían, al conectarse con la electricidad, estos filamentos de carbono se encendían, estaban cubiertos por como una bombita de vidrio que justamente conservaba el calor y hacía que este carbono se calienta aún más e emitiera luz. Bien, emitiera en ese momento un calor que hacía que se emitiera luz. Las incandescentes, ahora en su momento se usaban mucho en las casas, ahora quizás no se usan tanto, se usan más las LED, que son las luminiscentes, que justamente son las que no producen calor. En su momento las incandescentes se usaban muchísimo en las casas, porque fueron como las que primero salieron al mercado, y hoy sabemos que quizás no alumbran demasiado, emiten mucho calor, y se pueden utilizar, como les decía también, creo que les conté, en todo lo que tenga que ver con incubación de huevos o para la cría de pollos y esas cosas, se utiliza justamente para dar calor. Pero esa es su función, digamos. Dar calor y no nos importa tanto en ese momento la luz. Es por eso que quizás ya no se usa tanto en los hogares. Los podemos ver quizás en las farolas y demás de las calles, pero no es tan común como lo era antes. Y además también consumen mucha energía, o más que las LED al menos, y también tienen esto que quizás no tienen una vida útil muy larga porque justamente se calientan demasiado. Bueno, esas son las incandescentes. Las luminiscentes también dan luz, pero sin necesidad de que eso genere un calor. Las monocromáticas son las que emiten en una sola frecuencia y longitud de onda. Por ejemplo, le decía yo los láseres. Los láseres, acá. Los láser justamente emiten solamente en una longitud de onda y una frecuencia. Recuerden que en el espectro visible nosotros vamos a tener diferentes clasificaciones de las ondas. O sea, en el espectro electromagnético lo que hacemos es clasificar según la longitud de onda, la energía y la frecuencia que tienen las diferentes ondas. Dependiendo la frecuencia, la longitud de onda y demás, nosotros lo que vamos a hacer es determinar los diferentes colores. Para el verde hay un color, un rango de longitud de onda, después para el rojo también y demás. En el caso de los láseres, lo que hacen es emitir siempre en una sola longitud de onda, siempre es la misma, por eso siempre vamos a obtener el mismo color. Esas son las fuentes monocromáticas. Por eso decimos monocromática, porque solamente emiten luz en una sola longitud de onda. Por ende, siempre vamos a obtener, y obviamente en un rango muy estrecho y por lo general siempre en línea recta. Por eso es que nosotros lo podemos observar como rayitos y siempre del mismo color. Y eso es importante. Nosotros siempre vamos a determinar los colores que vemos según las longitudes y frecuencias que tengan. Y obviamente va a estar emparejado también a su energía. Recuerden que a mayor longitud de onda nosotros vamos a tener menor energía, mientras que a menor longitud de onda, es decir, mayor frecuencia, vamos a obtener mayor energía. Es decir, esas ondas van a cargar con mayor energía. En el caso de las monocromáticas, nosotros vamos a trabajar siempre con la misma longitud de onda. En el caso del verde, con en el rango de longitud de onda del color verde, por ejemplo. Y recuerden que si vamos a lo que es el espectro visible, nosotros vamos a tener determinadas longitudes de onda que nosotros podemos apreciar. En el caso de los colores, justamente nosotros tenemos un rango que va entre los 350 y los 750 nanómetros, que justamente nanómetros es un submúltiplo de lo que es el metro, ¿bien? Y justamente porque es muy pequeño, justamente por eso es su submúltiplo, y estamos hablando siempre de la longitud de onda, porque estamos hablando de justamente la unidad de longitud que es metros, y en el caso de que es muy pequeño, un submúltiplo, nanómetros. Y nosotros lo que podemos apreciar, el ojo humano
la luz visible decimos, va entre los 350 y los 750 nanómetros. Ese es el rango que nosotros podemos apreciar. Por eso es que no podemos ver los rayos gamma o no podemos ver la luz infrarroja, pero es cierto que, eso hablando siempre del humano, sabemos que hay diferentes animales que pueden llegar a ver en diferentes rangos de longitudes de onda, o más que nada los animales nocturnos tienen otra óptica, bueno, pero eso es para analizar desde la biología quizás, pero también tenemos que saber eso que siempre hablamos en relación al ojo humano, y obviamente un ojo que no tenga ninguna dificultad, ya sea hablando de los colores, quizás el daltonismo, se analiza también a través de la física, el daltonismo, cómo es que perciben los colores de estas personas, lo podemos analizar a través de eso también, pero siempre relacionándolo con esto, con las longitudes de onda, con los colores y demás, y el espectro visible en general, ¿no? Bien, bueno, las monocromáticas, creo que fue lo último que llegamos a dar, van a emitir en una sola longitud de onda, y vamos a obtener siempre un solo color, por justamente este motivo. Y acá es lo que le decía, es la diferencia. La luz láser, siempre en la misma longitud de onda, siempre el mismo color. La luz incandescente, nosotros vamos a tener diferentes intensidades, porque van a haber diferentes, si bien podemos apreciar quizás un color más amarillento, se pueden apreciar que tienen diferentes como tonos, que justamente es porque esa luz va a estar emitida y se va a dispersar en diferentes colores y en diferentes longitudes de onda. Además que va a emitir calor, y el calor también va a de alguna manera disiparse a través de una onda electromagnética. Entonces como que se mezclan los dos conceptos en ese caso. ¿Hasta ahora se va entendiendo? Bueno, igual esto fue como un repasito de lo que dimos en la clase anterior. Y creo que esto fue lo último, que no sé si llegamos a tocar, que son las fuentes policromáticas. La anterior era monocromático. En las policromáticas es lo contrario. La luz, eso no sé si vieron en las fiestas que hay como parecido a esto, a esto de muchos de un solo color, pero de muchos colores. Eso es una fuente policromática, que tiene la capacidad de emitir luces en diferentes colores, en una gama amplia de colores. Pasa que en las fiestas, en los DJs y toda esa onda, tienen estas máquinas que pueden emitir láser de diferentes colores. Bueno, ahí estamos hablando de fuentes policromáticas, que tienen la capacidad de emitir luz, pero en diferentes longitudes de onda. Por eso vamos a ver varios colores: rojo, verde, azul. Son como los más comunes en lo que son las fiestas y demás, y lo que más rápido podemos llegar a relacionar. O ahora está muy de moda lo que son las lámparas, que emiten muchos colores también. Bueno, todos hablamos de esto, de fuentes policromáticas. El láser por sí solo, emitiendo un solo color, es monocromático. Ahora, un láser que tiene la capacidad, o una máquina que tiene la capacidad de emitir luz en de diferentes colores, hablamos de una fuente policromática. Bien, esto es como un repasito de la clase anterior. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Bien, esto fue hasta lo último que llegamos a dar, y nos faltó de esta página lo que son los cuerpos iluminados, porque hasta ahora nosotros solamente estuvimos viendo lo que son las fuentes luminosas, es decir, esos cuerpos que son capaces de irradiar una onda electromagnética y de irradiar luz. Ahora, ¿qué pasa con esos objetos que reciben esa luz, que de alguna manera la absorben? A esos cuerpos lo vamos a llamar cuerpos iluminados, y lo vamos a clasificar de 3 maneras: transparentes, translúcidos y opacos, que justamente se van a clasificar según cómo se comporten frente a la luz. Acá dice, cuerpos transparentes permiten que la luz pase a través de ellos sin dificultad. Es decir, los transparentes justamente lo que hacen es, la luz puede atravesarlos, como por ejemplo las ventanas, el vidrio y demás. Es decir,
ese cuerpo que está siendo iluminado lo que hace es permite que la luz atraviese su totalidad. En el caso, por ejemplo, del vidrio. Nosotros podemos ver a través de un vidrio porque justamente es un cuerpo transparente. Es decir, es un cuerpo que permite pasar la luz. La luz atraviesa el cuerpo de manera total que nosotros podemos ver a través de él. Ese es uno. Después el translúcido deja pasar algo de luz, no deja pasar en su totalidad, pero nosotros tenemos la capacidad de ver a través de él. Por ejemplo, anteojos de sol. Justamente estos anteojos de sol van a tener un filtro polarizador que hace justamente que pase cierta cantidad controlada de luz. Por eso decimos translúcido, porque deja atravesar solamente un poco de esa luz, porque justamente en el caso de las gafas de sol o de los autos polarizados, justamente este filtro polarizador lo que hace es justamente organizar la luz, como ven acá, y ven que no deja pasar toda la luz que lo impacta, sino que de alguna manera filtra algunas ondas y deja de pasar otras. Es decir, nosotros podemos ver a través de él, pero no de manera clara o de manera como sería, por ejemplo, a través de un vidrio que no tenga este polarizador. Justamente, ¿por qué? Porque no deja atravesar todas las ondas que están incidiendo en él. En el caso de los opacos, no atraviesa nada de luz. La mayoría de nosotros ahora cuando prendemos la luz de nuestra casa, todos los objetos que lo podemos ver son objetos iluminados. Es decir, si la luz estuviera apagada, es probable que no veamos los objetos. Justamente, entramos a nuestra casa de noche, está todo oscuro, no vemos nada. ¿Por qué? Porque solamente podemos ver cuando esos objetos son iluminados. Es decir, cuando la luz justamente incide en ellos. Si la luz no incide en ellos, es probable que nosotros no veamos nada. Justamente porque no tenemos nuestros ojos no están capacitados para ver en diferentes ondas, solamente está capacitado para ver entre el rango de 350 a 750 nanómetros. Si está todo apagado, no podemos percibir las otras ondas que están actuando en ese momento. Es por eso que siempre vamos a necesitar de luz para poder ver esos objetos iluminados. Los objetos opacos justamente van a ser todos estos objetos que no atraviesan la luz. Ahora, nosotros sabemos que la luz blanca, la luz que conocemos, la luz del sol, es un conjunto de todos los colores. Y que una vez, por ejemplo, podemos apreciar esto a través del arco iris. No sé si llegaron a ver el video de arco iris que está en el campus, donde explica justamente cómo se forman los arcoíris. Los arcoíris se van a formar a través o por la dispersión de la luz. Es decir, una luz solar o la luz del sol lo que hace es atravesar, llegar hasta la Tierra, bien, a través del aire o en realidad en ese momento va a estar el aire, va a estar viajando en ese medio. Cuando la luz choca con otro medio, por ejemplo, el agua, lo que hace es dispersarse. La luz viene viajando toda junta, es decir, a una longitud de onda, donde va a contener a todos los colores. ¿Bien? Una vez que esa luz cambia de medio, está viajando por el aire y cambia al medio de agua, lo que hace es justamente dispersarse. Y todas esas ondas que vienen viajando juntas van a cambiar su dirección y por ende va a haber un cambio de velocidad y a su vez un cambio de frecuencia y de longitud de onda. Y ahí vamos a poder apreciar todos los colores. Recuerden que cada color le va a corresponder una longitud de onda y una frecuencia que es específica de ese color. Es por eso que nosotros, ¿cuándo aparecen los arcoíris? ¿En todo momento nosotros podemos ver arcoíris? ¿O cuándo los vemos? Por lo general, ¿cuándo vemos arcoíris? Después de la lluvia.
Después de la lluvia, exactamente, porque justamente esas gotas de lluvia que quedan en el ambiente, y lo podemos ver únicamente cuando deja de llover. ¿Por qué? Porque justamente es esas gotas, porque por lo general cuando está lloviendo no está el sol, por lo general, ¿no? Una vez que paró de llover, todas esas gotas de agua que quedaron en el ambiente hacen que, o chocando con la luz, se disperse esta luz y justamente nos dé una gama de colores o justamente haga que la luz se descomponga en todos los colores. Y es por eso que nosotros vamos a poder apreciar lo que es el arco iris. Ahora, ¿por qué nosotros vemos de diferentes colores? La luz cuando incide dentro de un cuerpo lo hace con todos los colores, ¿bien? Pero ¿por qué es lo que nosotros vemos rojo a una manzana cuando es roja, ¿no? ¿Por qué la vemos roja? Porque los objetos tienen la capacidad de absorber la luz. Es decir, yo alumbro con una luz LED, una luz blanca, un objeto y lo voy a ver, por ejemplo, en el caso de esta mochila la veo roja. ¿Pero por qué la veo roja? Porque justamente el color rojo va a absorber a todos los otros colores y va a reflejar el color rojo. Es decir, ¿por qué vemos rojo algo? Porque absorbe todos los otros colores y de alguna manera refleja solamente el rojo. Yo no sé si en el autoevaluativo estaba una de esas preguntas, pero era por qué, por ejemplo, nosotros podemos ver los colores o por qué justamente vemos de ese color. Porque justamente la luz blanca lo que va a hacer, ese objeto que está siendo iluminado va a absorber a todos los colores y nos va a reflejar solamente el color que lo compone. En el caso del rojo, el rojo, en el caso del verde, el verde y así. ¿Por qué vemos de ese color? Porque ese objeto está absorbiendo todas las otras longitudes de onda menos la del color de él. Es decir, vemos algo blanco, vemos esto amarillo, ¿por qué? Porque nosotros al incidir la luz ahí, él absorbe todos los colores menos el amarillo y devuelve, de alguna manera, refleja el color de él, que es el amarillo, en esa misma frecuencia y longitud de onda. Yo no sé si llega a poner la pregunta esa, pero creo que la había visto. Que por qué nosotros vemos los colores, vemos determinados colores. Justamente, ¿por qué? Porque absorben todos los otros colores y solamente refleja el color que es. Es decir, nosotros vemos los colores, ¿por qué? Porque ese objeto está absorbiendo todos los otros y está emitiendo solamente el color, por ejemplo, rojo, amarillo y demás. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. A ver si nos queda algo más. Bueno, esos son los diferentes comportamientos de la luz y cómo nosotros podemos analizarlos de diferentes maneras según la óptica que tengamos. Desde la óptica geométrica a la óptica física. ¿Bien? Y bueno, las diferentes fuentes luminosas y los cuerpos iluminados. Ahora, pasamos a los principios fundamentales de la propagación de la luz. Es decir, acá vamos a analizar cómo la luz se propaga y respetando ciertas características que vamos a analizar. Yo les estuve hablando mucho de lo que son los frentes de onda. Los frentes de onda, como les decía, son la representación de lo que son o lo que nos irradia una fuente luminosa. ¿Bien? Son justamente un conjunto de ondas que van a formar o graficar de alguna manera lo que es la fuente luminosa. Acá, como dice acá, pueden ser planos o esféricos, dependiendo cómo lo quieras graficar. Pero justamente son estas liñitas que nos van a permitir o nos van a, sí, de alguna manera podemos graficar lo que es la propagación o la irradiación que está justamente emitiendo un cuerpo luminoso. Y a esto lo llamamos frente de onda. Son el gráfico justamente de varias ondas que son emitidas por una fuente luminosa.
También hablamos de mucho de lo que son los rayos luminosos. Los rayos luminosos son, otra vez hablando del gráfico, son estas líneas que nosotros vamos, de alguna manera, va a representar la trayectoria que está haciendo mi onda. ¿Y por qué nosotros siempre graficamos como un rayito, como algo recto, si sabemos que las ondas son onduladas? Justamente porque este rayo en realidad lo que va a explicar es la trayectoria que está haciendo mi onda, no a la onda en sí, sino la trayectoria que está haciendo. Por eso hablamos siempre de una línea recta. Por eso yo le decía el rayo incidente, el rayo reflejado, el rayo incidente y el rayo refractado. Es decir, estos rayos son la representación gráfica en línea recta de lo que es la trayectoria de la luz. ¿Bien? Bueno, y el índice de refracción, y esto es muy importante para que podamos entender después el principio de Higgins, es el índice de refracción es justamente la relación que hay entre el medio, porque recuerden que nosotros vamos a tener diferentes medios, el aire, el agua, el vacío y demás, justamente son diferentes medios. Pero ¿cómo nosotros podemos analizar cada medio por separado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Justamente nosotros sabemos que la luz o la velocidad de la luz es constante en el vacío. Sabemos que la velocidad de la luz es una magnitud física que justamente nos va a medir que es la máxima velocidad que existe. Es decir, es como el límite físico entre lo que son las velocidades. Nada más va rápido que la velocidad de la luz. Es decir, no existe objeto que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Es por eso hablamos como un límite físico. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos analizar cada medio por separado? Lo podemos analizar a través de la relación que existe con nosotros sabemos que la luz en el vacío viaja a esta velocidad, pero no es lo mismo para los diferentes medios. ¿Y cómo entonces lo vamos a analizar? ¿Cómo vamos a armar un parámetro? Justamente relacionándolo con la velocidad del vacío. Y acá justamente dice, consciente entre la velocidad de la luz en el vacío y en un medio, que determina cómo se va a comportar la luz a cambiar el medio. Y esto también explica por qué en algunos medios ocurre la reflexión y en otros ocurre la refracción. Para que ocurra la reflexión, el medio tiene que tener la capacidad de justamente reflejar o rebotar el rayo incidente. Por ejemplo, un espejo. Bien, el espejo es un medio que tiene la capacidad de reflejar la luz de manera óptima y total. Ahora, nosotros sabemos que hay diferentes medios, por ejemplo, el agua. El agua, si bien tiene la capacidad de reflejar, nosotros miramos el agua y podemos vernos, no siempre ocurre esto. En el caso del lápiz, por ejemplo, nosotros podemos ver que en el agua la luz viaja a otra velocidad. Es decir, nosotros vamos a analizar los diferentes índices de refracción dependiendo el medio en el que está. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Relacionándola con un parámetro que ya conocemos, la velocidad de la luz en el vacío. Y esta justamente es, más que nada, este tipo de índice lo que va a hacer es justamente explicar diferentes fenómenos, como por ejemplo el de Higgins, donde justamente vamos a trabajar con diferentes velocidades para la luz. Bien, recuerden que nosotros siempre vamos a hablar de la velocidad de la luz en el vacío y ese es una constante, mientras que la luz va a cambiar dependiendo del medio que se esté propagando. Bien. Y justamente de ahí vamos a obtener una reflexión o una refracción. Bien. Bien.
Uno de los principios más importantes, como le decía, es el principio de Higgins. Dice, cada punto alcanzado por una onda se convierte en emisor de ondas secundarias, cuya envolvente forma un nuevo frente de onda. Lo que nos dice Higgins es que nosotros vamos a partir, va a explicar cómo se propaga la luz a partir de frentes de onda y también nos va a decir el alcance que tienen las ondas luminosas, porque obviamente no es lo mismo el alcance que tiene el Sol con respecto a la Tierra que el alcance que tiene una luz doméstica, por ejemplo, en tu habitación. Esa luz doméstica va a tener diferentes frentes de ondas que van a ir propagando la luz, es decir, que va a iluminar, en el caso de una habitación, probablemente toda la habitación, pero ese foquito no es capaz de propagarse y por ejemplo, iluminar la habitación de al lado, porque justamente tiene un alcance determinado. Y el principio de Higgins nos va a decir esto, que justamente una onda se va a convertir en emisor de otras ondas. Es decir, a partir de una onda nosotros vamos a tener diferentes ondas o frentes de ondas que van a seguir propagando la luz. Bien, acá yo les tenía acá, por ejemplo. Nos va a decir que nosotros tenemos diferentes puntos o diferentes ondas que a su vez cada onda va a generar un nuevo frente de onda. De esta manera es que se van a ir haciendo como circulares, ¿ven? Es decir, cada punto o cada frente de onda genera otro frente de onda. Y justamente esto nos va a permitir determinar el alcance que tenga, porque obviamente que en un momento estos frentes de onda no van a seguir, porque justamente va a depender del alcance que tenga nuestra luz. Y obviamente que eso va a depender de la capacidad que tenga. No es lo mismo una farola en la calle, que son focos mucho más grandes, que, por ejemplo, la farola el foquito que nosotros utilizamos en nuestra habitación. O los foquitos de Navidad. El alcance que tiene esos foquitos es mucho menor, es decir, que en ese caso el principio de Higgins va a existir porque existe para todos los frentes de onda, para todas las ondas, pero obviamente que el alcance que tenga esa luz va a ser mucho menor. Y justamente el principio de Higgins va a decir esto, que a partir de un punto se van a ir generando otros frentes de ondas secundarios y que van a determinar el alcance que tenga la luz y el alcance que tenga la propagación de esa fuente luminosa. A ver, bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Bien, esto básicamente va a explicar, acá como que explica un poquito mejor y detallado lo que son, y es más que nada para que quede más fijo. Estos son como los 4 en realidad, conceptos más importantes de lo que son los fenómenos ópticos. Bien. Bueno, como yo les decía, los fenómenos ópticos justamente son estos fenómenos que se relacionan a la luz y lo podemos explicar a partir de diferentes ramas. En el caso de los fenómenos ópticos, nosotros tenemos la reflexión, refracción y dispersión. Bien. Bueno, en este caso nosotros, como les decía, en la reflexión hay un cambio de dirección de la luz al incidir sobre una superficie donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Después, en refracción hay un cambio de dirección, ¿bien? Y velocidad al pasar de medio. Eso es lo que les decía del vaso con el lápiz. En ese caso nosotros no vamos a ver reflejada en el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque justamente va a ocurrir un cambio de medio que va a atravesar la luz y va a hacer que el lápiz o esa incidencia de luz lo que haga es cambiar de dirección.
La reflexión, y eso no sé si lo llegué a explicar, la reflexión total es un fenómeno que ocurre cuando la luz pasa de un medio más denso a uno menos denso, con un ángulo mayor al crítico. En este caso nosotros vamos a hablar de una reflexión total cuando ocurre esto. Cuando tenemos dos medios, uno es más denso que otro y el ángulo en el que va a reflejarse es mayor al ángulo crítico. Eso es a modo, nada más que nada de ejemplo, digamos, y que lo tengan como conceptual. Bueno, y después lo de la dispersión, como les decía, es la separación. Estos son como los fenómenos más importantes que hay con respecto a la luz. Bueno, en el caso de la dispersión, justamente lo que les decía, la separación de la luz blanca en sus colores componentes. Por ejemplo, en las secundarias, por lo general las escuelas públicas tienen un prisma que justamente fue como se descubrió justamente la dispersión de la luz, cómo es que esto ocurría, justamente a través de un prisma. Pusieron un prisma y dejaron pasar un pequeño haz de luz y ahí vieron cómo al incidir en el prisma, lo que hacía este prisma es como una pirámide de diferentes de vidrio, de diferentes espejos que justamente permiten que funcione como un cambio de medio para la luz, y lo que hace justamente es cambiar la dirección que tiene la luz blanca y de alguna manera poder descomponerla en todos sus colores. Pueden ser un prisma o, como les decía anteriormente, el cambio de medio, por ejemplo, el agua. Es por eso que a través de este fenómeno nosotros podemos explicar el arco iris, ¿bien? A través de la dispersión. Bien, chicos, ¿alguno tiene una duda hasta acá? Con este damos por finalizado lo que es la unidad 3. Profesora, Sí. yo quería saber, en el caso de que haya para resolver alguna ecuación o algo de eso, ¿a qué le tenemos que prestar atención? No, en el caso de esta unidad, no vamos a tocar nada que tenga que ver con ecuaciones de resolución. Al igual que en el parcial anterior, yo no tengo en cuenta lo que son los problemas para resolver a través de ecuaciones, justamente porque ocurren estas cosas en el caso de escribir números, dependiendo en qué unidad lo hagan, va a ser un número o va a ser otro. Entonces, por eso es que yo trato de trabajar únicamente lo que son el concepto, ¿bien? El concepto. Acá hay una última parte que hablas en la unidad, imágenes reales y virtuales con respecto a la reflexión o a la refracción. Bien, en este caso yo no lo incluí al PowerPoint, pero si ustedes lo quieren ver, lo pueden hacer, pero también tengan en cuenta que por ahí yo lo que hago dentro de lo que es el contenido, seleccionar quizás lo más importante y además porque también recuerden que no son tantas preguntas y el tema del tiempo y demás, por eso quizás lo que yo hago es seguir el material, pero optando por las partes quizás más importantes. Pero si lo quieren leer, obviamente lo pueden hacer. Listo, gracias. No, de nada. ¿Alguno tiene otra consultita? Si no, pasamos a la unidad 4, que es una unidad que a mí me gusta mucho. ¿Alguno tiene alguna otra consulta? No, está bien. No, bueno, seguimos. Esta unidad a mí particularmente me gusta mucho. Cuando yo, le cuento mi experiencia, cuando yo la di en el profesorado, cuando estaba haciendo la carrera, para profesora de física, le tenía mucho miedo, porque por lo general todo lo que tenga que ver con electricidad en el hogar, por ahí lo relacionamos más con algo de hombres, e inclusive acá en la escuela técnica por ahí abundan muchos los hombres. Entonces yo tenía mucho miedo de abarcar esto porque realmente no sabía nada de cómo ni cambiar un enchufe, literalmente, o cómo funcionaba por ejemplo, las diferentes redes eléctricas domésticas. También me costaba mucho
porque yo en mi casa lo que tengo es que todos mis hermanos y mi papá en general son todos técnicos electromecánicos. Entonces yo en mi vida hice algo en mi casa, digamos, porque siempre estaban ellos. Entonces esta unidad en particular a mí me costaba muchísimo, o le tenía mucho miedo, pero la verdad es que una vez que, por ahí ustedes ya lo saben, más que nada por ahí los hombres que se encargan de esto en las casas, o las mujeres, y algunos fueron a una escuela técnica. Bueno, yo no tuve la suerte de ir a ninguna escuela técnica, pero esta unidad particular me gusta mucho porque realmente te da mucha base para después desempeñarte si tenés una situación de estas en tu casa. Así que hoy vamos a comenzar con lo que es la electricidad y el magnetismo. Bien, esta es la unidad 4, es decir, la última unidad de este bimestre. Y bueno, espero que les emocione tanto como a mí. Por ahí ustedes ya lo tienen más ducho, pero la verdad es que es una unidad muy linda para ver. Y lo que tiene esto es que nosotros podemos relacionar muchísimo con cosas que tenemos en nuestra casa y entender cómo funcionan todos estos aparatos que nosotros por ahí en casa lo tenemos súper al alcance y por ahí no nos damos cuenta o no queremos saber cómo funcionan o no entendemos. Y a través de esto, de alguna manera, podemos explicar todos estos fenómenos y cómo ocurren dentro de nuestras casas. Y a mí me parece algo muy, muy copado. Bien, como les decía, hoy vamos a trabajar con lo que son la unidad 4, que son los fundamentos de electricidad y magnetismo. Bueno, acá vamos a explorar todo lo que tenga que ver con la electricidad y cómo le relacionamos con el magnetismo, porque también van de la mano. Pero primero vamos a trabajar los conceptos básicos de electricidad. Primeramente vamos a tener 4 conceptos básicos que vamos a trabajar en diferentes leyes, bien, que si algunos lo estuvieron viendo en la unidad 4, quizás ya lo pueden ir relacionando, que nosotros vamos a trabajar con diferentes leyes que van a explicar el comportamiento de las cargas eléctricas. En el caso de una carga eléctrica es una propiedad que tiene la materia. La carga eléctrica es una propiedad de la materia. Es decir, por el solo hecho de ser una porción limitada de materia, es decir, de tener diferentes átomos que te compongan, vos vas a tener una propiedad fundamental que es justamente la carga eléctrica. Nosotros podemos tener carga eléctrica positiva o carga eléctrica negativa. Bien, algo muy común, un dicho muy común, decimos que los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen. Y es algo que en realidad sí ocurre en la física y cuando hablamos de carga eléctrica. Como les decía, es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Un cuerpo está electrificado cuando nosotros podemos determinar si es positivo o negativo. Eso es importante. Un cuerpo tiene carga eléctrica cuando podemos determinar que es positivo o cuando podemos determinar que es negativo. En el caso que sea eléctricamente positivo, vamos a relacionar que ese cuerpo tiene más electrones que protones. Recuerden que nosotros para analizar lo que era la materia el año pasado, nosotros sabemos que el cuerpo es una porción limitada de materia que está compuesto por partículas y estas partículas están compuestas por átomos. Los átomos, a su vez, están compuestos por subpartículas que son los electrones, que van a ser elementos o partículas con carga eléctrica negativa, y los protones, que se encuentran en el núcleo y son partículas eléctricamente cargados, pero con eléctricamente positivos, digamos, porque tienen una carga eléctrica positiva. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que un cuerpo está electrificado, tiene electricidad? Porque tiene que tener
en el caso de que sea carga negativa, más electrones que protones. Mientras que si hablamos de que es positivo, va a tener más que... Si es positivo, ¿qué partícula va a tener más? Protones. Más protones, exactamente. Cuando un cuerpo tiene más protones que electrones, estamos hablando de un cuerpo eléctricamente cargado con carga positiva. Cuando un cuerpo está cargado con más electrones, tiene carga eléctrica negativa. ¿Y cuándo va a tener carga eléctrica? Cuando hay una diferencia de electrones y protones. Esos elementos que tengan, o los cuerpos que tengan la misma cantidad de electrones y protones, no van a tener una carga eléctrica, no van a estar electrificados, van a ser eléctricamente neutros. Bien, porque justamente se contrarrestan. En el caso de la tabla periódica, nosotros vamos a ver que todos los elementos tienen la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Por qué? Porque justamente los elementos que están en la tabla periódica están eléctricamente neutros. Cuando nosotros empezamos a combinar a unir diferentes elementos, ahí sí va a haber una diferencia de cargas. En el caso de la carga eléctrica, nosotros vamos a trabajar con la unidad Coulomb. Coulomb es la unidad para carga eléctrica y se representa con la letra C. Bien. Una de las características, como les decía, que tienen los cuerpos cargados eléctricamente es que dos cuerpos que están cargados con eléctricamente negativos, dos cuerpos, si nosotros lo queremos unir, va a haber una fuerza, que es la fuerza de Coulomb, que va a hacer que estos dos de alguna vez se separen. ¿Por qué? Porque se repelen. Los cuerpos que tienen las mismas cargas eléctricas se van a repeler, mientras que los cuerpos cargados eléctricamente, uno negativo y otro positivo, la fuerza, como ven acá en las flechitas, es de atracción. Entonces, cuando un cuerpo tiene una carga negativa y el otro una carga positiva, si los acercamos, las fuerzas van a ir hacia el centro y se van a tender a unir. Mientras que cuerpos con cargas iguales se van a repeler. Acá lo pueden ver. Negativo, negativo, repulsión. Negativo, positivo, atracción. Este es como uno de los conceptos más básicos y fundamentales para entender cómo se comportan o cómo funciona la electricidad. Otro es justamente la corriente eléctrica. ¿Cómo nosotros hacemos o cómo de alguna manera trabajamos con la corriente eléctrica? Nosotros decimos de electricidad y ya entendemos qué es la corriente eléctrica. Pero ¿qué es justamente qué pasa si nosotros vamos a la heladera descalzos, mojados y tocamos la heladera? ¿Qué pasa? Por lo general, ¿por qué nuestras mamás nos dicen nunca vayas mojado a tocar la heladera y descalzo? ¿Qué ocurre cuando tocamos la heladera? ¿Qué puede pasar? O cuando tocamos cualquier artefacto electrodoméstico. Sufrimos una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica, justamente. Y esa descarga eléctrica en realidad es un flujo de cargas eléctricas que van viajando a través de un conductor. Para que exista una corriente eléctrica, tiene que haber un movimiento de partículas eléctricamente cargadas. Y acá lo podemos ver. Como les decía, flujo de electrones circulando, en este caso ordenadamente, a través de un, por ejemplo, cable conductor. Y ahí hablamos de conductores y no conductores de la electricidad. Los metales son altamente conductores de electricidad, por eso todo el cableado de las diferentes redes eléctricas están hechas ¿con qué están hechas los cables adentro? ¿Con qué metal?
¿Recuerdan? ¿Cobre? Con cobre. Exactamente. El cobre es un metal altamente, de alguna manera, altamente conductor de la electricidad, por ende, es justamente lo que se utiliza en el cableado para, de alguna manera, hacer llegar la electricidad a todas las partes de la casa, en el caso del cableado doméstico. Es decir, nosotros vamos a tener elementos que son conductores de la electricidad y elementos que no lo son. En el caso del cobre, es un metal y es altamente conductor de la electricidad, pero obviamente al ser peligroso por justamente las diferentes descargas eléctricas, ese metal está cubierta por un plástico, en el caso del que recubre el cable, justamente para aislar este conducto, viene para aislar de alguna manera el flujo y que esa corriente no se disperse para cualquier lado, sino que justamente se mantenga dentro de lo que es el cable conductor. Esto es lo que le decía, la corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica generalmente de electrones. ¿Por qué digo generalmente de electrones? Porque siempre vamos a trabajar con, o la mayoría, con electrones, es decir, partículas cargadas eléctricamente negativas, ¿bien? Justamente porque en todos sucede esto que, imagínense que los protones dentro de un núcleo tienen una fuerza muy, muy, muy fuerte con los neutrones. Es muchísimo más difícil querer sacar un protón del núcleo que sacar electrones que están orbitando alrededor de este núcleo. Se necesita de muchísima energía para obtener o para sacar de alguna manera un protón de un núcleo. Entonces siempre, por lo general, siempre vamos a hablar de electrones, ¿bien? Porque justamente son los que son más fáciles de obtener de alguna manera. Bueno, y esto es importante, que la corriente eléctrica nosotros lo vamos a medir en amperios, que se va a representar con la letra A. Y es justamente se refiere a la cantidad de carga que pasa por un circuito en un periodo de tiempo determinado. Es por eso que es importante, de alguna manera, analizar por partes el flujo que tiene el flujo, es decir, la cantidad de electrones que están pasando por ese conductor. Justamente, de alguna manera, este amperio lo que hace es justamente determinar la cantidad de carga que pasa por un conductor, y si este conductor es capaz de soportar la carga que está pasando en ese momento. En el caso de, no sé si por ahí alguno estudió electricidad o es técnico y demás, como venía mencionando, por lo general los cables de los elementos que necesitan de muchísima electricidad para funcionar son más gruesos que los cables de los electrodomésticos que necesitan menor electricidad para funcionar. Justamente porque en el caso del flujo de la corriente eléctrica es importante el grosor que tenga el cable, porque va a permitir que el flujo sea mejor y esté distribuido de la mejor manera. Entonces, por eso van a ver que por ahí el cable de los aires es mucho más grueso que el cable, por ejemplo, de un mouse, ¿bien? Justamente porque el mouse necesita de mucha menos energía para funcionar que un aire acondicionado. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguno tiene alguna duda? O, por ejemplo, los cargadores. Vieron que si nosotros vamos a lo que son los cargadores de los teléfonos, vamos a ver la capacidad que tiene. Por ahí dicen carga rápida, es justamente porque tienen la capacidad de pasar esa corriente eléctrica mucho mayor cantidad de amperios que los demás cargadores comunes, digamos. Los de carga rápida tienen eso, la capacidad de enviar corriente eléctrica de una manera mayor y más rápido, ¿bien? Los amperios son más. Creo que son, si no me equivoco, de 200 amperios, si no me equivoco. Los del cargador no estoy segura, pero si ustedes van
a sus cargadores, en la parte de atrás les va a indicar las diferentes cualidades que tiene ese cargador. Y si los de carga rápida, por lo general les van a mostrar más amperios que los comunes. Justamente porque tienen esta capacidad de enviar más flujo de electrones que los convencionales. Bien, otra de los conceptos básicos para entender la electricidad es el voltaje. Bien, el voltaje ustedes van a escuchar muchísimo. Por ejemplo, en las cajas en los tableros eléctricos va a aparecer la palabra voltaje, que es justamente la diferencia de potencial que existe dentro de un circuito. O también la podemos decir como la fuerza que va a impulsar y va a hacer que estos electrones comiencen a moverse y creen un flujo de corriente en un circuito. Si no hay una diferencia de voltaje, no va a haber o no va a existir justamente este flujo de corrientes en el circuito, porque sí o sí este voltaje lo que hace es impulsar a los electrones que comiencen a moverse. Es decir, como que le da un empujoncito, una fuerza que impulsa a estos electrones a comenzar a moverse, y es decir, a crear un flujo o a crear una corriente eléctrica. En el caso del voltaje, nosotros lo vamos a medir en voltios y se representan con la letra B corta. A ver si tengo acá. Bueno, esto es lo que le decía. Es la fuerza que impulsa el flujo de electrones dentro de un circuito. Es decir, como que le da el empujoncito que hace que justamente estos electrones comiencen a moverse. Se mide en voltios y es la diferencia de energía de potencial entre dos puntos. Y en otra palabra dice que es la presión que hace que justamente la corriente eléctrica fluya a través de los cables. Y eso es lo que le decía. Sí o sí tiene que haber una diferencia, es decir, tiene que existir una diferencia de voltaje para que comience a moverse el circuito. Si no hay una diferencia de voltaje, estos electrones no van a tener la capacidad de moverse, ¿bien? Entonces, como les decía, es esta presión que existe, esta fuerza que impulsa a que estos electrones comiencen a moverse y creen una corriente eléctrica. Es decir, si no existiese un voltaje, no habría un flujo de electrones, porque justamente este es el que como que le da el empujoncito para que ellos comiencen a moverse dentro de un circuito. Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguno tiene alguna duda antes de continuar? Bien, esta parte quizás es un poquito más conceptual, donde vamos a trabajar primero estos conceptos que son un poquito más básicos para entender después lo que son las leyes. Bien, otro concepto básico es el de resistencia. Como la palabra lo dice, justamente es la oposición al flujo de la corriente de un circuito. Es decir, es este obstáculo que se pone entre, que se opone a que se sigan circulando estos electrones a través de un circuito. Se mide en ohmios, bien, de ahí viene la ley de Ohm, que ahora lo vamos a ver, y se representa con la letra R. Bien, la resistencia eléctrica, como les decía, es la oposición de un material justamente al paso de la corriente eléctrica. Es decir, la resistencia eléctrica es una propiedad que tienen los materiales. Dependiendo del material que estemos trabajando y el material que le pongamos a nuestro circuito, va a permitir o no el pasaje de estos electrones. Como les decía, se mide en ohmios y es fundamental para para los circuitos eléctricos. Cuanto mayor es la resistencia, más dificultad va a tener el flujo de electrones y por lo tanto menor la corriente que pueda pasar. Es decir, estas resistencias eléctricas lo que van a hacer de alguna manera es controlar el flujo
de electrones para que esta corriente eléctrica sea la adecuada para los diferentes electrodomésticos o para que nuestro circuito eléctrico funcione. Si nuestro circuito eléctrico tiene ocupa materiales que tienen demasiada resistencia, es probable que ese circuito no funcione de la manera adecuada, justamente ¿por qué? Porque estos materiales lo que hacen es resistir demasiado, digamos, a lo que son las corrientes eléctricas. Entonces, estas resistencias lo que hacen de alguna manera, si lo queremos utilizar bien, digamos, es controlar la corriente eléctrica dentro de un circuito. ¿Se va entendiendo hasta acá? Y justamente también va a estar relacionado con la longitud que tenga el material. Eso también es importante. Bien. Y ahora vamos, y este va a ser el último concepto que demos, que es el campo eléctrico. El campo eléctrico, justamente, es una propiedad que describe, es decir, él nos va a dar la descripción que tiene la influencia de una carga eléctrica sobre otras cargas de su entorno. Este campo eléctrico nosotros lo vamos a dibujar mediante líneas de acción o líneas de campo que justamente dependiendo de si nuestros cuerpos tienen cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas, se van a trazar. A ver, acá. Miren, un cuerpo cargado eléctricamente, uno solo tiene estas líneas de campo. Las líneas de campo lo que van a hacer es, de alguna manera, graficar el campo eléctrico. El campo eléctrico es justamente cómo describe la influencia que tienen las cargas eléctricas sobre otras cargas eléctricas. Acá nosotros podemos ver las líneas de campo de los positivos, siempre es hacia afuera. En este caso es solamente una carga, bien, que no está siendo influenciada en ningún lado. Ahora, si yo tomo esta carga y la coloco cerca de otra carga positiva, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicos? Si son dos cargas positivas, ¿qué van a hacer? ¿Se van a atraer o se van a repeler? Se van a repeler. Fíjense que por más que yo las ponga cerquita, las líneas de acción o líneas de campo nunca se van a tocar porque hay una acción, una fuerza que hace que se repelen. Entonces, yo las voy a poner juntitas, pero igualmente va a haber una fuerza que nunca se van a tocar entre sí porque hay una fuerza que las separa, que es la fuerza de repulsión. Ahora bien, ¿qué pasa si, y bueno, en el caso de las negativas, las líneas de acción van hacia el centro? En este caso tenemos una positiva y que va hacia afuera, pero para las negativas, y lo van a ver acá, para las negativas las líneas de acción van hacia adentro. Bien, eso es importante que lo sepan. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo otra vez esta fuerza y la coloco al lado de una fuerza negativa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión? Exactamente, de atracción. Esas líneas de fuerza se van a unir y se van a, de alguna manera, o va a haber una fuerza de atracción. Ven que las líneas de campo de esta fuerza se unieron a las líneas de campo de esta carga negativa. De alguna manera se unieron. Eso pasa cuando los dos tienen la misma intensidad. Es decir, tienen líneas de campo, la misma cantidad de líneas de campo, es decir, la misma intensidad. Ahora, ¿qué pasa cuando las líneas de campo son diferentes? Porque ya sea que esta carga negativa o positiva es mayor que la carga, por ejemplo, hay una diferencia de intensidad. De alguna manera se va a ver una mayor atracción, ¿bien?, del positivo al negativo, ¿bien?
Pero esto es más que nada para que usted entienda lo que es un campo eléctrico. Un campo eléctrico justamente es la descripción de cómo una carga interactúa con otras cargas. Es decir, yo agarro esta carga, bien, ¿y qué pasa si la pongo en este otro lugar, cerca de esta otra carga? ¿Qué va a pasar? Justamente estas líneas de acción o líneas de campo van a describir cómo justamente van a interactuar las cargas dependiendo dónde estén. O sea, la definición sería, un campo eléctrico es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta fuerzas. Es una propiedad del espacio que se manifiesta alrededor de cualquier carga eléctrica. ¿Cómo nosotros las vamos a representar? A través de líneas de campo o líneas de fuerza. Esta fuerza puede ser de atracción o repulsión dependiendo si las cargas son opuestas o iguales, dependiendo de dónde lo pongamos. Es decir, este campo eléctrico justamente va a ser la descripción de cómo van a actuar las diferentes fuerzas de acción o repulsión en una carga dependiendo dónde la coloquemos. Si nosotros colocamos una carga y alrededor no hay ni una carga, no va a pasar nada, simplemente las líneas de fuerza van a ir hacia afuera o hacia adentro, dependiendo si nuestra carga es positiva o negativa. Ahora, ¿qué va a pasar si yo coloco esa carga negativa o positiva dentro de o acercándonos a otra carga y cómo esas fuerzas van a interactuar entre sí? Y obviamente cómo se va a explicar a través de las diferentes líneas de fuerza, líneas de acción o líneas de campo. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda hasta acá? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bien. ¿No? Perfecto. Bien. Estos conceptos son sumamente importantes para poder después comprender cómo funcionan las diferentes leyes de la electricidad o que están referidas a la electricidad. Bien, ahora, la primera ley que sigue es la ley de Coulomb, que justamente va a explicar o va a determinar la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas dependiendo a la distancia en que se encuentren. Es decir, si nosotros, dependiendo la distancia a la que se encuentren, va a haber una mayor o menor fuerza de repulsión o atracción. Obviamente que cuanto más lejos estén, la fuerza va a ser menor. ¿Por qué? Porque justamente la distancia tiene que ver con justamente la fuerza que tenga a mayor distancia. Obviamente que la fuerza de atracción o de repulsión es menor. Cuando están más cerquitas, esa fuerza va creciendo. Y la ley de Coulomb explica esto. Que igualmente hoy no la vamos a trabajar porque se nos terminó la hora, pero la clase que viene los invito igualmente a ver los videos y demás o a leer el material, justamente para que ustedes puedan tener una idea. Yo no recuerdo, creo que sí, pero no estoy tan segura de que hay videos de esta ley y las demás leyes para que ustedes se vayan interiorizando. Igualmente, como les decía, vamos a tener una clase el día 25. Es por eso que es muy importante que ustedes vuelvan a repasar el material para poder para terminar justamente el 25 con las 2 unidades. O sea, ya dar por terminado todo el contenido. Es muy importante que vuelvan a repasar este material, el del material complementario que ya está dentro del campus. Yo no sé si ustedes lo llegaron a ver porque lo subí hace muy poquito, pero ya está también el material complementario. Y para el 25 probablemente ya esté el autoevaluativo, que justamente más que nada para que ustedes puedan ir viendo el tema del examen final. Y muy probablemente que para ese día ya tenga noción de cómo va a ser, ya lo tenga terminado al final, así que también la idea es que podamos sacar la mayor cantidad de dudas ese día como para que a ustedes también les sirva. Bien, ¿alguno tiene alguna duda hasta ahora? ¿Con el final o algo de eso? No, perfecto. Bueno, ustedes ya lo saben porque ya lo rindieron el año pasado, pero el tema del horario va a depender de obviamente la sede en la que ustedes vayan a rendir
Y justamente esa sede va a determinar el horario dependiendo de cómo trabajen ellos ahí. Así que el jueves ya se va a habilitar, el jueves 31 ya se va a habilitar, al igual que en el parcial, para que ustedes los puedan resolver y bueno, y también acercarse al centro para que les dé un horario en que puedan resolver el trabajo. Igual quédense tranquilos que no va a ser muy diferente a lo que fue el parcial. Mi idea es seguir con ese método. Vi que muchos, las referencias que tuve fueron buenas, así que la idea es poder seguir con eso. Y en este caso, en el anterior y en este vamos a encontrar más fórmulas, pero quédense tranquilos que mi idea no es que ustedes resuelvan problemas, sino que por ahí simplemente puedan identificar o relacionar las fórmulas, pero no van a aplicarse a nada, digamos, no van a resolver problemas por un tema de que, como les decía, dependiendo de cómo lo escriban, la máquina le toma como error o no, entonces también es un tema para el tema de la corrección. Entonces mi idea no es complicarle la vida, sino que puedan comprender desde los conceptos, de lo conceptual, y que lo puedan relacionar con la vida cotidiana también, que es lo que yo busco, digamos. Así que si nadie tiene alguna consulta, si les parece, nos vemos a encontrar el próximo viernes. La idea es que pueda ser también en el mismo horario, porque es el que más está libre, digamos, acá en el instituto. Bien, bueno, que tengan buen fin de. Cualquier consulta me escriben a través de los foros o si es más personal a través de mensajería interna. Así que bueno, hasta luego, que tengan buen fin de. Chao, profe. Chao, nos vemos.